Planeta de Edith, la historia de hoy es... Me abandonó a los 7 años por mi hermano. Ahora viene por mi $1.000.000 mientras él va preso. Permítanme comenzar aclarando algo fundamental. Mi historia es verdadera, aunque pueda parecer extraordinaria. Mi vida ha estado marcada por acontecimientos dramáticos y dolorosos que me han costado años de trabajo emocional poder compartir de manera coherente. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo que ningún niño tenga que experimentar lo que yo viví. Las cicatrices emocionales persisten hasta el día de hoy, resonando a través de los años como ecos de un pasado turbulento. Todo comenzó cuando tenía apenas 6 años. Mi padre, un hombre de 28 años lleno de vida y amor, falleció en un trágico accidente. Aunque los recuerdos específicos se han desvanecido con el tiempo, la calidez de su amor permanece indeleble en mi memoria, contrastando dolorosamente con la fría indiferencia de mi madre, Amber, quien ahora tiene 53 años. Desde mis primeros recuerdos, era evidente que yo no ocupaba un lugar especial en su corazón, a diferencia de mi hermano mayor Jacob, de 32 años, quien siempre fue su favorito indiscutible. En mi juventud, percibía esta preferencia, pero no comprendía la verdadera magnitud de esta disparidad hasta años después. El distanciamiento con mi madre y hermano ha sido una constante en mi vida adulta. Mi padre, proveniente de una familia acomodada, había sido el único sostén económico de nuestro hogar, construyendo una vida confortable gracias a su ética de trabajo y herencia familiar. Esta información la obtuve a través de mi tía Josephine, de 56 años, quien se convirtió en la guardiana de la memoria de mi padre, manteniéndolo vivo en mis recuerdos con sus historias y anécdotas. Mi gratitud hacia ella es infinita por este regalo invaluable. La muerte de mi padre desencadenó una cascada de cambios dramáticos. La responsabilidad del hogar recayó enteramente sobre mi madre, con 2 niños pequeños, yo de 6 años y Jacob de 10. Nuestras contribuciones se limitaban a pequeñas tareas domésticas que realizábamos con la mejor disposición posible. Sin embargo, la situación se deterioró rápidamente. En menos de 12 meses, nos vimos forzados a abandonar nuestra casa debido a retrasos en el alquiler. Si bien los detalles financieros de aquella época permanecen nebulosos en mi memoria, recuerdo vívidamente a mi madre trabajando incansablemente, constantemente agobiada y al borde de la irritabilidad. Jacob y yo aprendimos a movernos con cautela por la casa, evitando su presencia siempre que fuera posible, nunca seguros de qué podría desencadenar su siguiente arranque de frustración. El punto de inflexión llegó cuando tenía 7 años, aproximadamente 12 meses después del fallecimiento de mi padre. Mi madre se acercó a mí entre lágrimas, anunciando que me enviaría a vivir temporalmente con la tía Josephine. Inicialmente, mi inocencia infantil interpretó esto como unas vacaciones familiares, y la perspectiva de pasar tiempo con la tía Joe, a quien adoraba, me llenó de entusiasmo. La realidad golpeó cuando aclaró que solo yo partiría, mientras ella y Jacob permanecerían en casa. Aún así, la idea de escapar de las constantes tareas domésticas y la tensión del hogar me resultaba atractiva. No podía imaginar que ese momento marcaría la última vez que viviría bajo el mismo techo que mi familia biológica. La tía Josephine vino a recogerme, y la primera semana fue verdaderamente mágica. Las llamadas diarias de mi madre, las conversaciones animadas y los paseos de compras con la tía Joe crearon una ilusión de normalidad. Sin embargo, cuando el final de las vacaciones de verano se aproximaba y mi madre no daba señales de venir a buscarme, la inquietud comenzó a crecer en mi interior. Mis preguntas sobre el regreso a casa fueron respondidas con evasivas por parte de la tía Joe, quien finalmente mencionó que me inscribiría en una nueva escuela en su vecindario. La adaptación a la nueva escuela fue un proceso gradual y emocionalmente intenso. Mientras mantenía la esperanza de que este arreglo fuera temporal, las semanas se convirtieron en meses, y la diversión inicial dio paso a una profunda nostalgia. Las lágrimas se volvieron mi compañía constante, extrañando desesperadamente a mi hermano y mi madre. Las llamadas telefónicas se espaciaron cada vez más, y cuando finalmente logré hablar con ella y preguntar sobre mi regreso, me prometió venir en 2 semanas.
Esas fueron las 2 semanas más esperanzadoras de mi vida infantil. Compartí la noticia con todos, maestros, amigos, compañeros de clase. Cuando el tiempo pasó sin que ella apareciera, me convertí en objeto de burlas y descrédito entre mis pares. La verdad llegó una noche a través de la tía Joe, quien ya no podía contener la realidad que había estado guardando. Escuché sus gritos de frustración a través del teléfono, aunque en ese momento no sabía que hablaba con mi madre. Más tarde, entró en mi habitación con helado y una expresión que anticipaba malas noticias. Un presentimiento oscuro me invadió cuando comenzó a hablar. Me explicó que mi estancia se extendería por aproximadamente un año, antes de que mi madre viniera por mí. Incluso entonces, con mi limitada comprensión infantil, reconocí la falsedad en sus palabras. Sabía instintivamente que mi madre no regresaría y que este era un arreglo permanente. Cuando cuestioné la veracidad de sus palabras, la tía Joe fue honesta, admitiendo que expresaba sus esperanzas más que certezas. Esa noche compartimos lágrimas, pero también marcó el inicio de mi aceptación de esta nueva realidad. Mi relación con la tía Joe se fortaleció significativamente después de ese momento. Su apoyo incluyó terapia profesional, y aunque mi madre continuaba llamando ocasionalmente, las conversaciones se volvieron cada vez más breves y vacías de contenido. Gradualmente, la tía Joe y su novio Stephen se convirtieron en mis verdaderos padres. Me colmaron de afecto y atención, y tuve el honor de ser el portador de los anillos en su boda. La ausencia de mi madre y Jacob en esta celebración significativa marcó el punto final de mis lazos emocionales con ellos. A los 12 años, tomé la decisión consciente de no responder más sus llamadas, que eventualmente cesaron por completo. Mi nueva familia me brindó el amor y la estabilidad que necesitaba, aunque atravesé periodos de profundo cuestionamiento sobre mi valor personal, preguntándome qué había en mí que provocó el rechazo de mi propia madre. La tía Joe fue mi constante apoyo, llenando el vacío maternal con un amor incondicional y auténtico. Al aproximarme a la edad universitaria, la tía Joe consideró que estaba preparado para conocer la verdad completa sobre mi abandono. Me reveló que tras la muerte de mi padre, mi madre había esperado que la familia paterna asumiera toda la responsabilidad financiera, permitiéndole mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Cuando esto resultó imposible, su frustración creció. Los primeros meses subsistimos con los ahorros de mi padre y la ayuda de la tía Joe y mis abuelos, pero mi madre se mostraba constantemente insatisfecha. Le costó aceptar la necesidad de buscar empleo, y cuando mis abuelos ofrecieron cuidarnos gratuitamente mientras ella trabajaba, su orgullo y la mala relación existente le impidieron aceptar. Su rigidez deterioró las relaciones familiares y eventualmente condujo al colapso de todo el sistema de apoyo. La decisión de enviarme con la tía Joe surgió cuando mi madre comprendió que no podía mantener a 2 niños con sus ingresos. Aunque inicialmente se presentó como un arreglo temporal, las constantes postergaciones revelaron sus verdaderas intenciones. La tía Joe reconoció el engaño tempranamente, pero se encontró en la difícil posición de no saber cómo comunicármelo. A pesar de sus ruegos para que mi madre asumiera la responsabilidad de explicarme la situación, ella prefirió evitar el papel de villana, dejando que la tía Joe manejara las consecuencias emocionales. Mis abuelos intentaron intervenir, confrontando a mi madre sobre sus acciones, pero ella se mantuvo firme en su decisión de no recibirme de vuelta, argumentando que Jacob se había adaptado bien a la vida sin mí. Esta postura provocó la ruptura definitiva con mis abuelos, quienes respondieron cortando todo apoyo económico, una consecuencia que mi madre no había anticipado. Sus intentos de utilizar a la tía Joe como mediadora fueron infructuosos. Aunque la tía Joe sugería que las acciones de mi madre estaban motivadas por el deseo de proporcionarme una vida mejor, yo siempre conocí la verdad dolorosa. Su preferencia por Jacob era innegable. Me había tratado como un objeto prescindible, descartándome cuando resultó inconveniente mantenerme. Esa noche de revelaciones fue emocionalmente intensa. Compartí lágrimas con la tía Joe y Stephen, intentando expresar mi gratitud por haberme criado. La respuesta de la tía Joe fue contundente. Se sentiría devastada si alguna vez le agradeciera por ser mi madre,
pues para ella yo era su mayor orgullo. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma, reafirmando el amor incondicional que me habían brindado. La vida de mi madre, en contraste, ha seguido una trayectoria descendente. Recientemente rompió años de silencio para contactarme, motivada por una crisis financiera provocada por su adorado hijo. Jacob la había convencido de invertir en una supuesta startup, haciéndola firmar un préstamo significativo que aparentemente se esfumó sin dejar rastro. Mi madre, tecnológicamente inexperta y cegada por su confianza en Jacob, había comprometido sus escasos recursos en este esquema. La situación empeoró cuando Jacob abandonó la búsqueda de empleo, asegurando que sus inversiones lo mantendrían. La realidad emergió cuando el dinero se agotó, dejándola con una deuda considerable y un hijo que continuaba demandando más recursos. Cuando Jacob intentó recurrir a nuestros abuelos, recibió un rechazo categórico. Solo reconocían un nieto, y ese era yo. Esta situación explicaba la repentina reaparición de mi madre en mi vida, coincidiendo con mi reciente herencia de $1 millón de mi abuelo, una suma otorgada en reconocimiento a mi desarrollo personal y profesional. Enfrentado a su súplica por ayuda financiera, mi respuesta fue clara y directa. No vería ni un centavo de ese dinero. Le ofrecí una única condición para saldar la deuda de Jacob. Debería disculparse públicamente por abandonarme, admitir su preferencia por su primer hijo y reembolsar cada centavo que la tía Joe había invertido en mi crianza. El impacto de mis palabras fue visible en su rostro pálido. La magnitud de la compensación requerida, sumada a la humillación pública implícita, la dejó sin palabras. Cuando intentó argumentar que no me había criado para ser vengativo, le recordé que ella no había participado en mi crianza en absoluto. Le di una semana para considerar mi propuesta y decidir si estaba dispuesta a hacer lo necesario para ayudar a Jacob. Han pasado 7 días desde nuestro encuentro y su silencio confirma lo que ya sabía. Carece tanto del coraje para pedir perdón como de los recursos para compensar a la tía Joe. Su destino y el de Jacob están ahora irremediablemente unidos en su descenso, y francamente, no podría importarme menos. Actualización 1. El asunto dio un giro inesperado cuando mi madre decidió contactar a la tía Joe, quien posteriormente me llamó para expresar su desaprobación por mis acciones. Si bien reconoció y validó mis sentimientos de rechazo hacia ayudarlos, consideró que mi aproximación había sido excesivamente severa. Según ella, existían numerosas formas más apropiadas de establecer límites y comunicar mi negativa a ser utilizado como recurso financiero. La tía Joe, con la autoridad moral que solo ella posee en mi vida, me recordó que me había criado para ser mejor que esto. Durante nuestra conversación, le expliqué que comprendía su perspectiva y admití que mi comportamiento había sido inusualmente cruel para mi carácter habitual. Sin embargo, también le hice entender que décadas de resentimiento reprimido estaban destinadas a manifestarse de alguna manera. Aunque reconocí la dureza de mis acciones y que podría haber manejado la situación de forma diferente, mantuve firmemente mi posición. No me arrepentía de haber confrontado a mi madre ni de haberla puesto en una posición complicada. Si esta actitud me convertía en una mala persona, estaba dispuesto a aceptar esa etiqueta. Nuestra conversación, aunque tensa, permitió que ambos comprendiéramos nuestras respectivas posiciones. Sospeché que la intervención de la tía Joe podría haber sido motivada por algún relato lastimero de mi madre, capaz de despertar la compasión natural de mi tía. Esta bondad inherente en ella, aunque admirable, me parecía mal dirigida en este caso. También me advirtió sobre la posibilidad de recibir mensajes desesperados de mi madre, quien aparentemente se encontraba en una situación extremadamente precaria, sin vislumbrar soluciones claras. Mi respuesta fue contundente. Le pedí que si volvía a comunicarse con mi madre, le transmitiera que se fuera al infierno y que se abstuviera de volver a contactarme, pues no existía posibilidad alguna de que recibiera mi ayuda. Aunque percibí que esta no era la respuesta que la tía Joe esperaba escuchar, me mantuve firme en mis sentimientos y convicciones. Para mí, mi madre y mi hermano habían dejado de ser familia hace mucho tiempo. Los consideraba muertos en términos emocionales,
y ninguna acción de su parte podría revertir esta realidad. Actualización 2. La situación dio un giro dramático cuando recibí una llamada en el trabajo desde un número desconocido. Al otro lado de la línea, la voz histérica de mi madre resonaba con desesperación. Esta vez, según ella, enfrentaba una crisis real más allá de sus habituales peticiones de dinero para saldar las deudas de Jacob. Mi hermano había sido arrestado por posesión y distribución de sustancias ilícitas. Entre sollozos entrecortados, me explicó que la policía estaba tratando el caso con particular severidad debido a que las sustancias que Jacob distribuía habían provocado reacciones adversas graves en varios de sus clientes. La situación legal se presentaba sombría. La fianza no era una opción viable y, considerando la dureza del sistema judicial actual con los delitos relacionados con drogas, las perspectivas de libertad para Jacob eran prácticamente nulas. A pesar de la evidencia abrumadora, mi madre insistía en contratar un abogado para probar su inocencia, aunque incluso ella misma parecía consciente de la futilidad de tal esfuerzo. Había agotado todos sus recursos. El abuelo, su última esperanza antes de contactarme, le había cerrado la puerta en la cara, declarando explícitamente que no reconocía como nieto a un distribuidor de drogas. La tía Joe también se había negado a intervenir, y aparentemente su propia familia tampoco estaba dispuesta a ayudar, si es que alguna vez les pidió apoyo. Con un tono que mezclaba desesperación y manipulación, invocó la memoria de mi padre y mis supuestos deberes fraternales, argumentando que todos sus sacrificios de vida dependerían de mi disposición a ayudar a Jake. Aunque parte de mí deseaba reírse de la ironía de la situación, opté por un enfoque más medido esta vez. Le expliqué con una calma deliberada que sus expectativas de ayuda familiar eran fundamentalmente erróneas. El vínculo familiar que ella pretendía invocar se había roto hace años, destruido por sus propias acciones. Le recordé que aunque disponía de los recursos económicos necesarios, carecía por completo de la voluntad para emplearlos en su beneficio. La situación actual, le señalé, era consecuencia directa de su devoción ciega por su hijo favorito, y ahora se encontraba sin el lujo de tiempo para reparar nuestra relación antes de intentar utilizarme para el beneficio de Jacob. Aunque intenté mantener un tono más compasivo que en nuestro encuentro anterior, mi posición permaneció inflexible. Le comuniqué claramente que cualquier intento adicional de contacto sería contraproducente, pues solo resultaría en una pérdida de tiempo para ambos. Cuando comenzó a disculparse entre lágrimas, le expliqué que sus palabras, aunque posiblemente sinceras, no podían deshacer el daño causado ni borrar el trauma de mi infancia abandonada. La conversación terminó con mi decisión de bloquear también este número. Aunque algunos podrían considerar mis acciones despiadadas, la verdad es que no puedo generar sentimientos que simplemente no existen. El destino de Jacob en prisión, sea cual sea, me resulta completamente indiferente. Ellos tomaron su decisión hace años al convertirme en nadie para ellos, y ahora simplemente reflejó esa misma realidad. Ellos no son nadie para mí. Actualización 3. Vaya, me había distanciado completamente de esta cuenta durante un tiempo. He notado la abundancia de comentarios y mensajes directos que han llegado, pero la vida ha seguido su curso y estas publicaciones quedaron en un segundo plano. Algo que estoy seguro pueden comprender. Para aquellos que esperaban novedades sobre la situación de Jacob, lamento no tener información que compartir. Tras aquella última conversación telefónica con mi madre, ambos desaparecieron sin dejar rastro. El paradero actual de Jacob es un misterio. Podría estar cumpliendo su sentencia o haber recuperado su libertad, pero honestamente, esta incertidumbre ya no genera ningún tipo de impacto en nuestras vidas. En cuanto a mi situación personal, acabo de concretar la compra de una propiedad significativa. Utilicé una porción de la herencia para esta adquisición y he tomado la decisión de invertir el monto restante a nombre de la tía Joe y el tío Stephen. Esta decisión refleja mi profundo agradecimiento hacia quienes verdaderamente me criaron, me brindaron amor incondicional y moldearon al hombre en que me he convertido. Siento que es mi deber natural,
y mi deseo más sincero velar por su bienestar. La nueva casa me llena de ilusión, aunque reconozco que hay un largo camino por recorrer en términos de acondicionamiento. Los interiores requieren atención. El jardín necesita trabajo dedicado, pero cada aspecto representa un emocionante nuevo capítulo en mi vida. Anticipo con entusiasmo el proceso de transformar este espacio en mi hogar. Mirando hacia atrás, siento un profundo orgullo por el camino recorrido y una inmensa gratitud por el amor que me rodea. Comprendo que este desenlace podría parecer anticlimático para quienes esperaban un final más dramático, pero así es la vida real. A veces las mejores conclusiones son las más tranquilas. Con esto, cierro este capítulo de mi historia. No más drama que compartir, amigos. Este es el final del camino.